Buenos días, queridos televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en nuestro programa Los Cabalistas Escriben. Hola, Raf Leitman. Hola, Roí. Y continuamos hablando sobre la historia de la salida de Egipto. En los capítulos anteriores ya hablamos sobre el faraón, sobre el Egipto que representa el ego en nuestra etapa. Y hablamos sobre lo que es la etapa general, lo vimos en forma general, hablamos sobre los 7 años de abundancia y de hambre, cómo es que pasa en nuestra época. Pero el tema, la cuestión es cómo podemos leer correctamente la historia de la Torá y cómo también en nuestra etapa de nuestros días, cómo podemos relacionarnos con lo que pasa en nuestra realidad. El Rab le dice, la realidad de la Torá, ella es útil en todos los tiempos, tanto en forma personal con respecto a cada uno y en forma general con respecto a toda la humanidad. Y por lo tanto que por supuesto que necesitamos muy bien investigar todo el programa del desarrollo humano, tanto en forma particular como en forma general, particular con respecto a cada persona y general con respecto a toda la humanidad, y ver en ese sentido instrucciones. Torah viene también de la palabra instrucción, que si nosotros conocemos bien el proceso por el cual tiene que pasar cada uno y también todos juntos, entonces ciertamente que vamos a saber cómo aliviar y cómo acortar el camino y también todas las cosas desagradables que se pueden encontrar en el camino, de podemos convertirlas de algo malo en algo bueno. Acelerar, o sea, los tiempos del desarrollo. Pregunta, ¿cuál es el propósito de cada una de las partes o de que leemos de la Torá? ¿Qué es lo que describe, por ejemplo? No importa dónde abramos el texto, ¿qué es lo que describe? El Rab responde, describe los cambios internos de la persona, que todos vienen como consecuencia de lo que es su propio cambio del deseo, porque el deseo constituye nuestra materia, el deseo de tener placer y satisfacción es nuestra primera materia, con la cual nacemos y en la cual existimos, y en ella sentimos toda la realidad. Y la Torah empieza desde el momento que llegamos a la situación que queremos cambiarnos a nosotros mismos y la realidad que experimentamos dentro de nuestro deseo y llevarnos a nosotros a una situación distinta, si es que es posible. Y entonces, por supuesto que toda la Torá empieza desde una situación en la cual la persona se siente presionado, que no está contento con la vida y con la misma existencia y con una situación que es transitoria y que no depende de sí mismo, y también una situación en la cual no ve ningún resultado que sea bueno, no ve una conveniencia por la cual vivir. Y entonces, en ese tipo de situaciones, él llega a la Torá y quiere solucionar esos problemas, o sea, sus problemas existenciales del hombre que hay en él, no justamente de lo que es la vida que respecta a lo que es la comida, el sexo y la familia, sino que él quiere saber por qué y para qué y cuál es el beneficio, la utilidad de toda mi existencia, en todas esas formas por las cuales acá vivo y por las cuales transito. Y entonces se despiertan interrogantes y preguntas muy especiales y singulares. El hecho de que yo así siento así, ¿eso es verdad? ¿Acaso hay otras cosas diferentes en lo que es la existencia que no son como son acá? ¿Acaso yo puedo saber de dónde y cómo y hacia qué lugar y por qué y para qué? Así es como la persona se desarrolla y empieza a sentir que es algo que lo aflige, que lo apena estar en esa misma situación en la cual se encuentra. Y eso es lo que lo lleva a la sabiduría de la Kabbalah. Y pregunta, si esa solución la tiene que encontrar justamente en la Torá.
Y el Raf le dice, ¿por qué? Porque él empieza a descubrir que en la interioridad de la Torá, no en la Torá solamente, sino que en la interioridad de la Torá, ahí se encuentra lo que es el plan, el programa de la vida y de la existencia, de todo el universo y en general de toda la naturaleza, que es más de nuestro universo. Y cuando él llega a eso, se desarrolla un sentido especial que se llama, mientras tanto, un punto en el corazón. Nuestro corazón es el deseo de recibir, en el cual sentimos en nuestro corazón toda nuestra realidad presente, que así es como se llama, el corazón del hombre. Y el punto en el corazón es lo que él siente, que tiene un impulso a salir a una percepción diferente, que no depende del corazón, dentro de su deseo común. Y entonces él empieza a determinar que su propia existencia es una existencia animal. ¿Y dónde está el nivel del hombre mío? ¿Dónde está el lugar del dominio que yo pueda gobernar sobre algo y cambiar algo? Y empieza a investigar todo su propio proceso de desarrollo y de evolución, tanto el propio como el de toda la evolución, y ve que como que todas esas cosas ya fueron escritas por adelantado, ya están determinadas, y que él no tiene en relación a eso ninguna participación. Y entonces, ¿en qué es diferente del nivel animal, de los animales y de las bestias? Y de todas formas, su propia demanda interna de desarrollarse está por encima de eso. Y así, todas sus preguntas y el impulso interno que se desarrolla, eso es el principio del próximo grado, el grado hablante, y que mientras tanto se desarrolla él en carencias e interrogantes. Y eso es lo que lo lleva a la búsqueda y se da cuenta, se encuentra en una situación que se da cuenta que no se ve atraído por la Torá, sino por la interioridad de la Torá, porque la Torá habla tanto de este mundo y del desarrollo y demás, pero también habla de lo que es un desarrollo muchísimo más amplio, que es extracorporal. Y entonces él ya abre esta Torá de una manera diferente y justamente llega a la salida, a la historia de la salida de Egipto. Eso lo atrae en especial. ¿Por qué? Porque esa historia nos cuenta justamente cómo es que se sale de nuestro mundo, que es pequeño y oscuro, y se llega a un mundo diferente, a un mundo iluminado, se llega a sentir y se llega a estar en una situación de libertad, a determinar el mismo desarrollo, a sentir qué es lo que es estar por fuera de todos esos límites. Pregunta, ahora queremos acercarnos a leer la Torá y la historia de Yosef y sus hermanos y los televidentes que nos están viendo. Ahora queremos hacer una pequeña introducción. ¿Cómo les convendría a ellos poder seguir todo lo que vamos a hablar sobre Yosef, Jacob? O sea, vamos a leer un poco sobre la Torá y vamos a hablar sobre ello. ¿Qué les recomienda a ellos cómo seguir esta lectura durante el transcurso del programa? El Raf le responde: nosotros podemos leer la Torá en varios niveles. Un nivel es el hombre solo por sí mismo, que él revela por sí mismo lo que es su propio desarrollo personal, individual, como si fuera que no estuviera conectado con nada, sino como que en él van cambiando distintos niveles de percepción y de sensación de lo que es la nueva realidad y lo que es una nueva relación y demás. Eso con respecto a sí mismo. Él, en comparación a la luz superior, la fuerza del otorgamiento o la fuerza superior. Eso puede haber un tipo de percepción y de lectura así de la Torá,
y puede ser que la persona empiece a aclarar cómo es que él participa en todo este proceso y cómo es que él determina por sí mismo el ritmo de su propio desarrollo. Y entonces él necesita verse a sí mismo que él está circundado de un entorno y que a través del entorno él puede acelerar su propio desarrollo e inclusive orientar la dirección del desarrollo. Y entonces nosotros ya leemos la historia como la relación entre el hombre y el entorno y hasta dónde, cómo es que ellos influyen uno al otro y que van juntos uno con el otro. Y puede ser que esa historia se entienda para nuestros días, que nosotros nos encontremos en nuestras propias sensaciones como en Egipto, que somos esclavos dentro de nuestra propia civilización, cómo es que vivimos y cómo es que existimos, y cómo es que por nosotros mismos descendimos a ese mismo Egipto, y cómo es que llegamos a la construcción de una civilización de tal tipo que nos esclaviza, que somos como esclavos y que no podemos salir de esa situación. Y hay acá señores y esclavos. Y a pesar de que nadie tiene placer de eso, y que también el faraón es un desdichado. ¿Por qué? Porque todos aquellos que se encuentran aparentemente por encima y que tienen placer, tampoco ellos tienen placer. También ellos se encuentran sintiendo que están bajo leyes y que no tienen a dónde escaparse y no ven para el futuro, para el mañana, que puedan tener un placer libre y la posibilidad de hacer cosas y demás. Y por eso todos empiezan a descubrir desde arriba hacia abajo que se encuentran dentro de un sistema que es muy desagradable, muy poco placentero. Y acá todavía nos encontramos, diría yo, antes de las plagas, de los golpes. En forma relativa todavía se vive y uno puede arrastrarse, continuar con la vida. Por supuesto que todos son conscientes de que estamos en un sistema que nos mantiene agarrados muy fuerte y que eso es nuestra inclinación al mal, nuestro ego, que actúan todos, y dentro de ese ego están los que son más exitosos, menos exitosos, más libres, menos libres, pero al fin y al cabo todos somos esclavos, no hay acá nadie que sea libre, no, nadie puede describirse ni siquiera qué es lo que es ser libre. Y entonces podemos leer esta historia en comparación a la situación actual de toda la humanidad. Y también en el sentido de que hay, cómo es que hay una inclinación a cómo salir y cómo cambiar el tipo de relación que hay y el paradigma en todos los niveles, tanto en la economía como en la industria, el comercio, en el sistema financiero y más en la educación, en lo que son los vínculos familiares y en todo lo que el hombre toca, en cualquier cosa que sea, él se siente que todo lo que toca lo convierte en algo roto. Y entonces también de esta manera podemos leer esta historia. Y eso es suficiente, yo pienso. El hombre y el entorno y todo el mundo con los sistemas que él mismo construyó. Uri. Entonces vamos a empezar con Bereshit 37, con el versículo 3. Siempre empieza con el bien. Israel amaba a Yosef más que todos sus hermanos porque él era el hijo de su vejez. Y dice el Raf, y si querés así, entonces Israel se llama un parzuf. Nosotros queremos interpretarlo esto en forma interna. Israel se llama un mecanismo, el mecanismo de grandeza, en el cual hay la fuerza de recepción y otorgamiento que actúan de forma correcta. Por supuesto que él ama a Yosef. Yosef es aquel mismo punto que conecta las primeras 9 sefirot con Malhut. Las fuerzas de otorgamiento son las 9 sefirot y la de recepción es Malhut.
Y por supuesto que él ama ese punto de conexión entre el otorgamiento y de recepción, que entonces se puede utilizar de toda la fuerza de Malhut con los 9 Sefirot. ¿Por qué? Porque hijo de la vejez es quien adquirió Jokmah, y entonces en ese Parzuf está la luz de Jokmah, la luz de la revelación, y da también la fuerza de la revelación del Creador y la eternidad y demás. Entonces, por supuesto que Israel ama a Yosef. Yosef junta todas las 9 primeras Sefirot, todas esas cualidades, y las conecta con Malhut. Y por eso la corrección empieza con Yosef. Pregunta, ¿usted puede relacionar eso conjuntamente con la situación del mundo? Usted dijo que hay también una visión de ese tipo, que se puede mirar así la Torá. El Raf dice, por supuesto, si nosotros trabajamos entre nosotros de manera tal que nosotros constituyamos esos primeras 9 sefirot, las cualidades de otorgamiento, y que empezamos a conectarnos con Malhut, y entonces nos vamos a haber necesitado de la fuerza superior del Creador que va a aparecer en nosotros para que corrijamos a Malhut. Y entonces va a venir la luz a través de Keter, a través de todas las sefirot superiores, a través del punto de Yosef. ¿Por qué? Porque la conexión nuestra, que es lo que es la conexión nuestra con toda la humanidad, y entonces todos vamos a entrar en la corrección. Porque también las 9 sefirot primeras necesitan corrección, porque ellas tienen que estar llenas de luz. ¿Y para qué si no es por la necesidad de Malhut? Y entonces de esa manera también Malhut se puede corregir. Y por eso Yosef le dijo a sus hermanos que ustedes tienen que posternarse con respecto a mí, ustedes me tienen que pertenecer. Pero ellos no sintieron que él pueda tener algo, sino que únicamente en relación a la conexión a Malhut, con la Malhut que está arruinada, corrompida, que está en Egipto, y a través de ese contacto pasa a través de Yosef, entonces también las 9 primeras sefirot reciben su llenado, y entonces no hay hambre, entonces hay hambre en la tierra de Canaán, y todos vienen a Egipto y están los 7 años de abundancia y se llenan a través de los egipcios, a través de Malhut. Pregunta, cuando nosotros hablamos del mundo, Israel se llama la estirpe de Jacob. Y si hablamos sobre nosotros en el día de hoy, ¿qué es lo que quiere decir eso sobre nosotros? Que está Jacob y está Yosef. El Raf dice, la estirpe de Jacob, eso quiere decir que nosotros somos la transición, el pasaje entre la luz y el deseo general. Y nosotros tenemos que ser el pasaje entre unos y los otros. Es decir, nosotros somos como Galgalta Beinaim, vasijas de otorgamiento, como un tubo, que necesitamos por una parte estar en correspondencia con la fuerza superior, con el otorgamiento puro, y por otra parte tenemos que estar en correspondencia con la fuerza de recepción, con la fuerza de los inferiores, y eso constituye exactamente nuestro trabajo. Por eso, por una parte nosotros estudiamos la sabiduría de la Kabbalah y tratamos de estar en conexión entre nosotros para revelar el Creador, pero por otra parte nosotros revelamos que es algo que es imposible, que nos faltan a nosotros las fuerzas para conectarnos con el Creador, y esa fuerza para reforzarnos las podemos alcanzar a través que descendemos a Malhut, a la nación, a Malhut, y cuando llegamos a ellos entonces podemos empezar ahí a diseminar la sabiduría de la Kabbalah, y entonces podemos corregirnos y podemos llegar a la dimensión superior, y entonces a partir de ello nosotros recibimos esas mismas carencias, esas mismas presiones y deseos que si juntamos de ellos todas esas vasijas de Egipto, como es que está escrito, que los israelitas tomaron de los egipcios las vasijas, y si elevamos esas vasijas, esas carencias al Creador, entonces exactamente realizamos el mismo rol de pasaje de transición entre el Creador y la criatura, que es lo que no se nos impone hacer. Pregunta, ahora usted dio una descripción muy sistemática, y a lo mejor digamos que está acá Jacob, Yosef y sus hermanos. Entonces miremoslos todos juntos en un mismo sistema, que es Jacob, Yosef y sus hermanos, y ver cómo se relacionan entre ellos. Y entonces usted a lo mejor puede continuar cómo esto pasa en nuestro mundo y qué podemos aprender de esa misma situación. ¿Cuál es la conexión entre ellos para poder entender qué es la envidia y qué es el odio? Porque usted acá definió un sistema de relaciones y usted puede ampliarse en ese sentido. El Raf le dice, vamos a hacer así, a lo mejor. A ver,
está acá Jacob. יעקב. שתי מזרעי אחים, כן? כן. Están acá los 12, los 12 hermanos, que son los hijos de Jacob. יעקב, בני יעקב, יוסף. Entonces tenemos a Jacob, los hijos de Jacob, Yosef. אני לא רוצה כאן לפרש איפה כל הבנים, ברור, אבל בדיוק. Yo no quiero acá זה הפרעה. explicar cuáles son, dónde es que están todos los hijos y demás. Y acá está el faraón. מצרים, Acá está el faraón, יש הבדל בין פרעה למצרים, אבל נגיד שזה כך. Egipto. Hay una diferencia entre el faraón y Egipto, pero digamos que es así. שכולם כאן Y cuando llegan a la situación de que todos están acá ya conectados, Jacob y sus hijos y Yosef, y entonces eso se llama Israel. מה התרגיל פה? יש לנו פה כאילו כמה כאלה... Pregunta, ¿cuál es acá el ejercicio? Hay acá como si fuera varios límites entre la fuerza. Está Yokef, Yosef y Egipto. El Raf le dice, Yokef es todo otorgamiento. Los hijos de Jacob se tienen ya que acomodar de acuerdo a las tres líneas. De acuerdo acá a las tres líneas. Tienen que estar en correspondencia con... aptos para estar con el faraón. Y entonces ellos entran a Egipto, reciben de ahí las vasijas de otorgamiento. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en un principio los hijos de Jacob entran en Egipto y después de 400 años, después del exilio, ellos elevan desde Egipto hacia arriba vasijas, kelim. El Rafa escribe, elevan las vasijas de Egipto. זהו, זה מה שקורה, ואז יש לך כאן... Y esto es lo que pasa, y entonces tenés acá Malhut que se eleve a Binah. Se puede contar un montón de cosas. El Raf le dijo, no hay problema, dice Benzi, se nos dio acá un... Y el Raf le dice, ¿por qué? Porque acá está el nivel de Binah y acá está el nivel de Malhut. Y entonces nosotros corregimos estas vasijas. Dice Benzi, ahora, yo estoy viendo a Jacob, el Raf le dice, Jacob es nada más que Galgalta Beinaim. Y dice Benzi, está Yosef, que es un punto que está ahí al final de la línea. Y están los eslabones estos que son los hijos de Jacob. ¿Y por qué Jacob, el rojo, ama a Yosef en especial? Y el Raf le dice, porque Yosef es el punto de contacto. A través de Yosef, Jacob puede ser Israel. Y pregunta a Benzi, ¿cuál es el significado de eso? Y el Raf le dice que puede trabajar con la luz de Jokma, que a través de eso puede estar entonces en adición con el Creador. Acá arriba, dice el Raf, está la fuerza superior, digamos, el Creador. Y entonces resulta que tenemos, por una parte, tenemos que por una parte tenemos acá el Creador, por otra parte tenemos acá todos estos deseos del faraón y Egipto, y en el medio acá está Israel. Y sin el faraón, todas esas vasijas, ¿qué es lo que ellas hacen acá en el medio? Es decir, todos estos kelim que son Israel, desde el Creador hasta el faraón. ¿Quién va a hacer acá la transición, el pasaje? ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a poder cumplir el rol de que todo lo que está en el Creador se extienda en la criatura? Y por eso Jacob, que es una parte pequeña de todas las vasijas, que es nada más vasijas de otorgamiento, él ama a Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef los puede llevar a ellos a Egipto. Y a través justamente de Yosef, que Yosef es tzadik, justo, es también Yesod, es la conexión entre las 9 primeras Sefirot y Malhut. Y entonces
Yosef introduce todas las cualidades de Jacob en Egipto, las cualidades de Jacob que pueden expandirse, que pueden comunicarse, conectarse con Egipto, esas cualidades se llaman los hijos de Jacob. Y entonces, a través de esa comunicación con Egipto, después de un tiempo que se incluyen, se integran a Egipto y que se conectan con el ego y que trabajan aparentemente para el ego, y entonces pueden empezar a salir de allá y que pueden sacar justamente de que no estar dentro del ego y trabajar para su beneficio, sino que pueden sacar el ego hacia afuera y lo pueden corregir. Pregunta, ¿dónde nos encontramos nosotros en esa historia? Y el Raf le dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿De quién estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De mi proteína, de este mundo? ¿De qué? Dice Benzi, nosotros que nos encontramos en Israel, los televidentes. Y el Raf le dice, Israel actual, del día de hoy, se encuentra en una situación que después de la entrada a Egipto y que nosotros nos mezclamos con todas las naciones y con toda la realidad y con toda la humanidad, y ya nos encontramos en una situación que en tanto Jacob y Yosef y todas las tribus, estamos todos integrados, incluidos en toda la humanidad. Y nosotros ya cerramos ya el exilio, porque el exilio general, acá tenemos acá 4 exilios. Digamos así, tenemos acá 4 exilios. Y en total terminamos con estos 4 exilios y ahora necesitamos empezar este ascenso, tenemos que empezar a elevar todas las cosas. Ya hay una desesperación en Egipto, todavía no están esos golpes, esas plagas, pero esos golpes los podemos pasar con conciencia, de una manera tal que entendemos qué es lo que fue hecho, o puede ser también a través de grandes sufrimientos. Por supuesto que es deseable acortar el tiempo a partir de que el sabio ve lo que nacen las cosas y elevar con todas nuestras vasijas, elevarnos a lo que es el próximo grado. Pero nosotros nos encontramos realmente acá. Acá es donde está nuestro trabajo. Para concluir, dice Benzi, en el día de hoy, ¿qué es lo que aprendimos? El Raf escribe, nosotros estamos acá. En síntesis, dice Benzi, ¿qué podemos decir? Que vimos un esquema de todo tipo de fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos que tomar de este esquema? Dijimos, el Rab lo interrumpe y le dice, por supuesto que acá está toda la historia de Egipto y por supuesto que se lo puede ampliar en todos sus detalles, pero en general tenemos que aprender de esto, que en el transcurso de toda nuestra evolución, de todo nuestro desarrollo, nosotros como pueblo de Israel cumplimos con nuestro rol que se tenía que hacer y que ahora nos corresponde únicamente participar en lo que es la salida de Egipto. Y se necesita organizar el grupo de forma correcta, que cumpla el rol de Moisés y ir hacia adelante. ¿Y ustedes están listos?, le dice el Raf. Y entonces por eso es que tenemos que prepararnos muy bien y justamente estudiar, aprender esto y después llevarlo a cabo. Y entonces que sean muy buenos días los días de Pesaj. Muchas gracias, dice Benzi, muchas gracias Raf Laima, muchas gracias Roy, muchas gracias también a todos ustedes y nos vemos en nuestro próximo programa de Los Cabalistas Escriben.